will be in different aspects. I'm a little bit worrisome in Me preocupa terms un of poquito en términos how come de that por we qué. had so few Porque hay participants. tan I will try to poca check gente it out. participando. Lo voy a investigar. Miguel. García. Te estamos esperando. Bueno, a las 10. Ajá. Ok, chao, chao. Yes, we're missing a few of the speakers also. Entonces, nos faltan algunos de los ponentes. Steven Staples contacted me half an hour ago. Alguien me contactó hace media hora. Joseph estaba enfermo, ahora le hemos contactado. I just talked to Miguel. He's going to Acabo de hablar con Miguel. Va a entrar ahorita. More are coming. Y hay más que van a llegar. As we know, David has to go to another Como ya meeting. sabemos, David tiene que ir a We will otra make a very reunión. short introduction, Y entonces David, vamos a and hacer then una we will have presentación you on. breve Right y now, we will luego try puede to hablar David. see if what Entonces is ahora happening vamos a with intentar ver qué pasa Stephen, Joseph, and con Stephen, others. Joseph y otros. Aquí está Miguel. Buenos días. So we can start whenever you want. Entonces puedo empezar cuando quieras. Well, we have Miguel Álvarez Cándara. Entonces está Miguel Álvarez. Welcome. Ya está And aquí we have con nosotros. David Bienvenido. Swanson Y and está Stephen David Staples. Swanson Welcome, Stephen. y Stephen Staples. Bienvenidos. Just Es checked un with gusto. our registrar. It's so that there has been Entonces fairly estaba equal chequeando con registration for the different inscripciones. sessions. Hay como una Now I see more and more inscripción are bastante coming. equilibrada entre las diferentes There sesiones. Veo was que más gente 17 está in the llegando. Asia Habían session, 17 en which was a Asia, bit esta surprised sesión de that this Asia, is of que fue interest para mí una outside of sorpresa, Europe.
sin pensar que es de interés fuera de Europa, pero realmente estamos muy agradecidos que quieren aportar a ese diálogo. Yo soy Tor Bjork, soy coordinador de la Alianza Nórdico y con el grupo de trabajo. También soy miembro del Consejo del Gabinete de Paz, el Foro Social Mundial, pero principalmente soy activista desde hace muchos años. Se nos da mucho gusto ver que podemos estar en esta sesión, lo vamos a grabar y usarlo como producto para nuestra página web y el proceso hacia Helsinki más 50, que va a tomar lugar el 1 de agosto, como un paso más hacia otras actividades. Vemos que hay una necesidad profunda para acuerparnos, no solamente en términos de paz y seguridad común, y también de los derechos humanos, porque a mí me chocó mucho saber que la familia de David y él personalmente han sido blanco de agresión, y eso es el caso de muchos defensores de derechos humanos por todo el mundo. Esperamos que este proceso puede ayudar para unir los movimientos, fortalecer el conocimiento que tenemos, que es importante que nos levantamos juntos y no confiar tanto en los gobiernos, sino confiar entre nosotros. David Swanson tiene otra reunión, entonces vamos a pasarle la palabra primero, luego va a tomar la palabra Leo Gabriel para continuar. Y a continuación con Miguel Álvarez. Luego Joseph Gerberson, espero que pueda participar, y también está Steven Staples. Hay muchas posibilidades para el diálogo, pero vamos a contenernos a la 1:30 y no extendernos más. Así que muy bienvenido, David Swanson. Es muy bueno estar aquí y es una lástima que no pueda quedarme para escuchar el resto de los ponentes, pero sí voy a mirar la grabación. Entonces, los acuerdos de Helsinki de 1975, aquí 50 años después, me parece como parte de una tendencia, una ola que se alejaba de los asesinatos, que contraste con lo que estamos hoy, que es acercarnos más a esto. En aquellos tiempos, la guerra en Vietnam daba una imagen de la enfermedad del síndrome de Vietnam, cuyo síntoma fue aversión a más guerras. De tal punto que la Segunda Guerra Mundial se convirtió en como la buena guerra. Entonces, estábamos llegando a un punto, un auge en 75, que fue como el cierre de los años 60, con mucha oposición a las guerras. Se convertía en una oposición fuerte ante la Guerra Fría y la guerra de las armas. Aunque lo que se creó en Helsinki no fue un convenio como el acuerdo con Irán, que lo botó a la basura Donald Trump. El Helsinki sí continuó, dio lugar a organizaciones, dio lugar a nuevas leyes en contra de las atrocidades y promovía y fortalecía la diplomacia y negociación. Cuando Reagan se fue a Helsinki en 88, sintió la importancia de mostrar que le importaban los derechos humanos y otra cosa en que de la izquierda que no estaba muy de acuerdo, en verdad. Hoy tales reuniones podrían llegar a la dimisión de un presidente de Estados Unidos, que podría
dar lugar a pensar que está recibiendo dinero de Rusia. Luego los Bush decía con el eslogan, ¿con nosotros o contra nosotros? La palabra de colaboración, como se usó en Helsinki hace 50 años, ya se ha tirado al olvido. La gente no se coopera con personas con quienes tienen diferencias. Hay grupos y movimientos en todo el mundo que se pintan con una brocha de no estar en acuerdo por su asociación. El mundo está cambiando rápidamente. Un presidente recibió el premio Nobel por haber negociado una paz, y más tarde habían países que estaban ganando el premio por entrar en una guerra contra un enemigo común. Entonces, llevaban hasta 60% el interés de sumarse a NATO después de la OTAN, después de iniciar la guerra contra Ucrania. Entonces, el gobierno de Rusia, sabiendo que la invasión de Ucrania iba a fortalecer el OTAN, dijo que su única forma de protegerse contra la OTAN era la invasión. Ahora el OTAN dice que vamos a tener una guerra caliente contra Rusia, haciendo todo lo que nos dice OTAN. Y entrarse en el espíritu de hacer todo lo que no va a funcionar. Finlandia invirtió en muchos aviones que su mayor fama es por caer al suelo. Entonces, están buscando en todos los países de la OTAN escuelas y otros programas sociales para buscar fondos para apoyar a la guerra. Ahora están diciendo que los misiles están mirando como defensa hacia Irán. Y lo más notorio del gobierno ahora, del gobierno de Estados Unidos, es el reciclaje de todas las mentiras de la guerra para apoyar su postura. Tenemos una herramienta que está a la vista en todos los ámbitos, que el cambio mayor ha sido en Escandinavia, donde los militares estadounidenses están en Noruega, Suecia y Finlandia, diciendo que las tropas tendrán el derecho de ir a cualquier lugar. En Alemania han dicho a los ciudadanos que no tienen derecho a saber con qué se envenena su agua. En Austria dicen que no tienen ningún derecho de saber si van a poner armas nucleares en su país. En Okinawa han dicho a las sobrevivientes de violación que los soldados estadounidenses no están sujetos a las leyes. Todo en el nombre de la libertad. No están ocupados, son liberados. Si quieres sumarte a una acción global contra las bases militares el 14 de julio, hay que ir a daytoclosebases.org. Entonces, estamos en una parte de este evento con gente de las Américas, pero si quiere ver el futuro del tratamiento de la OTAN hacia el resto del mundo, solo hay que mirar la historia del tratamiento de los Estados Unidos hacia América Latina, que es una historia que todavía no tiene final. Porque en junio, en este mes, un banco cerró las cuentas bancarias de Mundo Sin Guerras. No debemos tener fraternización con el enemigo. Entonces hay que ir a este sitio, porque yo he escuchado de Suecia, de Suiza y otros países donde están cerrando cuentas bancarias por exceso de paz. Entonces hay una cumbre contra la OTAN en La Haya. O sea, yo no estoy en contra de que esté en La Haya, pero quiero que esté para enfrentar la justicia. Hay también una protesta contra la base en Ramstein,
Y estos eventos y otros que se están planificando para Helsinki y otros que están levantando alrededor del mundo contra Israel pueden ser parte de una tendencia que se asemeja a lo que pasaba hace 50 años. Si una mariposa puede empezar, iniciar un huracán, quién sabe lo que podemos iniciar con solo intentarlo. Thank you, David, for this Muchas gracias, strong David. statement, Es una which we do declaración muy need, fuerte and y eso es all algo the que best, necesitamos. all the best. Le deseamos todo lo And, mejor. let's get together in this Entonces, espero on que several occasions and podemos continue the Helsinki juntarnos plus 50 process. en esta reunión y en lo que sigue para So, Helsinki más 50. Leo, now it's Ahora, your time Leo, to take the te toca. lead of this session. Well, good morning, good afternoon, Buenos whatever. días, buenas tardes, lo que My name is corresponda. Gabriel. I'm Yo soy Leo Gabriel, an anthropologist and a soy television antropólogo journalist, from y Austria. periodista de But I'm televisión, also a sort of a hybrid person. pero I también don't una persona un poco refer híbrida. to sexual preferences, but Si hablamos, no estoy, bueno, podría ser de preferencia sexual, pero he pasado la mitad de mi vida en América Latina y por eso siempre puedo hacer conexión entre el pensamiento europeo y el pensamiento latinoamericano. Entonces, para darle un poco de desarrollo a lo que decía David, ¿cuál es el cambio real desde 1975? Y tenemos que considerarlo. Claro, hay todo lo que dijo David, pero también se vislumbraba aún en la sociedad de los Estados-naciones una forma de encontrar una manera de ir entre los dos mundos, que fue más fácil en aquel tiempo que hoy. Antes habían dos bloques. Había el movimiento no alineado. Habían gobiernos encabezados por Olaf Palme, Bruno Kreisky, who have been sort of on the forefront of quienes a habían big estado movement a la around the vanguardia world. de un movimiento Now we grande. have to take into consideration Ahora that tenemos que tomar en cuenta there is no partner in a que no dialogue hay in one of aliado the nation en states, in one of the debate heads entre of los state. Estados-naciones. And one thing which Y una worries cosa me que a me lot preocupa is that mucho we have a real bad communication. es que Neither the tenemos una United comunicación Nations muy nor the mala. OSCE or so on have been able to reflect Ninguna the organización variety of positions ha tenido la of the civil posibilidad de society. So impactar civil society has en to become sociedad the civil. main Así que sociedad actor, civil, which we are after, because the nation states are not trustworthy with regard to peace and many other things if we talk about security. If I just may mention, I will go right away to Latin America, but I want to show you a book. It's called More Security Without Weapons, which has been edited in Austria. And it refers to a plan of a famous physicist, Hans Tiering. He was from the generation of Einstein and others, who made a proposal
how to mediate between the two big blocks. It is something like that which is necessary now in order to really get going something on the level of nation states. Still in the war of Yugoslavia and afterwards, there was a possibility, for instance, for the United Nations to apply Chapter 7 of the Charter of the United Nations with substantial peace forces in the conflict zones. Now we are working, Miguel is going to tell more about it, on the same concept, but up until now we have only met deaf ears. That is what I wanted to say at the beginning. And now for the interpreters, I would like to change language and talk to Spanish so that our colleagues from Latin America could correct me if there is something wrong. Entonces vamos a... Buenas tardes. La diferencia entre aquel entonces y ahora consiste también que en aquel Leo, entonces... no cambies de idioma, tenemos interpretación, habla solo en inglés. Gracias. Ah, okay. Well, so at the time of Helsinki, Entonces, en el tiempo de there was Helsinki, a big movement había un movimiento grande which gave finally a way and rise que to finalmente dio the lugar successes of a the los Vietnam éxitos movement, of other movements, del movimiento and so on. anti-Vietnam. Now, being Ahora alone, a civil society, as I pointed out, estamos aislados the como important sociedad thing civil. is Y la that cosa we más have importante to produce es que tenemos a que worldwide producir movement within un civil movimiento society, not global just ask the dentro nation de state sociedad that civil, doesn't no have solamente de pedirle a democracy, los but Estados-nación. to have and in this, when I say worldwide, and that Y is cuando also yo the hablo de difference. global, At the time, la the diferencia global south did principal not es que entre el really sur play a global, major role. en aquellos tiempos el sur That's global no why tenía realmente un Helsinki is up papel. until now considered as a Entonces, European por thing. eso Helsinki Now, se considera our como hope un also artefacto of the europeo. movements in the north is Entonces, a nuestra esperanza togetherness desde los and movimientos del norte solidarity global of es the juntarse en solidaridad peoples in the south, entre los like pueblos in del Latin sur, America, como en América in Latina, order to trigger off a politics para gatillar which might be somehow different. una política I que mean, pueden if ser I look at diferentes. many Latin American countries, Si nearly miro all of muchos them, países en América they Latina, are not on the side of the no warmongers. están del lado de They los que quieren are la guerra. responding to the claims of the Responden people and peoples, a los and that's reclamos de a los very pueblos important factor. y es So un we have factor muy to importante. integrate Así on que this tenemos que level. integrar en And este on nivel. another level, it is also Y en otro something nivel, which very much comes from the Latin American hay culture. algo que realmente viene de That América Latina, is de su a cultura, togetherness y es que between juntos y movements juntas, like the peasant movement, uniendo which is movimientos a very como el important movimiento movement campesino, in que es Latin muy America, importante en and América Latina, the workers' movement, which y is también el smaller, movimiento but also de very trabajadores, que es más competitive. pequeño, pero también es And muy the competitivo, muy women's importante, movement y también el are movimiento de behind mujeres. now Y todos esos the movimientos ya están indigenous apoyando movement a and los movimientos they are very indígenas también, strong, que son muy making fuertes, something which might be on the line of the Zapatistas. que All podría of ser, por that ejemplo, la línea de los is an zapatistas. important fact Y todo to esos take son into factores, un consideration factor
para tomar en cuenta, y me gustaría que estos hechos de las diferencias y también las conclusiones podrían reflejarse en el documento, en la nueva declaración en que estamos trabajando. Entonces, me gustaría presentar nuestro primer presentador de América Latina, quien es Miguel Álvarez. Él se convirtió en una persona muy conocida por un conflicto grande en México entre los zapatistas y el gobierno mexicano, que era un gobierno más derechista y bastante opresivo. Y él trabajó como mediador entre esos dos lados en el conflicto. Y ahora, cada vez que haya un conflicto, no solamente dentro de México, sino que toma un papel en donde puede entender cada lado y encuentra la forma de hacer una propuesta que podría resultar en una convivencia, un juntarse entre posturas en conflicto. Entonces me da mucha curiosidad de escuchar lo que va a decir. Pero Miguel puede hablar en español, ¿verdad? Sí, él debe hablar en español, sí. Ok. Estoy dando una conferencia. Planteen lo del esquema ahí, porfa. Aunque platiquen los grupos rápido, ¿qué ajustes le harían? Ya te toca. Ahí rápido. Hola. I am not very fluent. Puedes hablar en español. Perfecto, mucho Tranquilo, mejor. sí. Primero, agradecer y saludar esta reunión. Estamos muy preocupados como todas y todos ustedes. Y desde América Latina lo que pudiéramos decir es que hemos vivido varias etapas y formas de lucha y hoy nos une una valoración crítica y autocrítica de que las maneras que hemos tenido de luchar por el Estado, de ganarlo, de construir democracia y modelos, no nos ha funcionado. Y hoy hay una claridad de que no va a lograrse si no le atinamos a tres elementos, que es lo que tal vez pudiera ser hoy los énfasis latinoamericanos. Uno, que no solo estamos en una crisis de coyuntura, en una turbulencia global violenta, sino que sí estamos en el cruce de una larga e histórica crisis civilizatoria que ha cruzado todas las etapas de la humanidad y que hoy se agrava con formas de violencia. Pero toda esta problemática de la explotación del hombre a la naturaleza, del hombre al hermano, del varón a la mujer, del fuerte al débil, etcétera, pues hoy nos llegan a esta contradicción de un modelo con las más altas capacidades de producción y el mayor número de hambruna, el mayor sistema de comunicación y de tecnología, pero al mismo tiempo la mayor falta de diálogo y rompimiento de tejidos sociales, en fin. Entonces que necesitamos una visión no solo de coyuntura, necesitamos ver un proceso más de fondo. Así entendemos que esta crisis del sistema global, de la ONU, de todos los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, de toda la institucionalidad y derecho humanitario e internacional que se generó, pues hoy está claro que están en crisis, que no está funcionando. Y la pregunta es si se necesita de veras las guerras para impulsar procesos de transformación y de paz,
o ya las señales que vemos son suficientes para empujar a un nuevo acuerdo global, mundial, internacional, que reordene las condiciones de la humanidad. Es un sueño, es una mística, pero estamos planteando que si no volvemos a alzar la mirada, la propia sobrevivencia ya no llena los clamores de los pueblos. Segunda clave. ¿Quién es el sujeto de cambio? Tenemos que esperar a que los generen un acuerdo de cómo pueblos, el gran actor desde donde vendrán las condiciones del cambio sistémico que queremos. No queremos un cambio forzado por una guerra total, porque en esas cenizas del capitalismo no habrán las condiciones de justicia, esperanza, seguridad, derechos humanos. Y esta situación, y eso es lo que queríamos Leo y yo informar, la estamos viendo en sus frutos, en el propio conflicto, guerra, genocidio en Palestina. Hace unos meses, todavía no cumplimos ni el año, generamos una iniciativa para una solidaridad estratégica basada en la voz y las propuestas palestinas. A la larga, lo que ha sucedido es que hemos contribuido a que se articulen las voces palestinas internamente y que puedan generar una propuesta de agenda, de estrategia, de prioridades que podamos seguir. Y esto en esta línea de que la paz y las soluciones no vendrán de afuera, sino que se construyen dentro, y por eso esta dificultad de la solidaridad para combinar cómo actuar en la escena global, pero impulsando las condiciones locales. La tercer clave que nos anima es que hacen falta actores civiles y de sociedad civil del tamaño de los retos. Y entonces estamos enfrentando una realidad de dispersión, de distribución de energías en varias agendas, mujeres, jóvenes, educación, pueblos indígenas y originarios, en fin. Y hoy el esfuerzo está en volver a articular una visión de conjunto y generar actores con mayor potencia crítica y propositiva. Y hoy está claro que hace falta un actor civil global que pese también en las condiciones coyunturales actuales para detener estas situaciones de guerra y genocidio. Y dicho esas tres cosas, por lo tanto, desde América Latina tendríamos mucha sensibilidad y claridad que urge poner de pie a nuevos actores e iniciativas y que celebrar los 50 años de Helsinki se convierte en una oportunidad histórica, no solo para hacer memoria de lo que fue, sino para rescatar el espíritu y generar una nueva iniciativa con peso en que Europa, sociedad civil, iglesias, empresas puedan converger en crear las condiciones de detener esta situación de violencia generalizada, esta brutal militarización que afecta todos los presupuestos, todas las economías, y abrir condiciones de esperanza. Déjenme terminar con una reflexión que escribió don Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal, y que creo que ese es el espíritu que quisiéramos invitar y contagiar. Estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender son, sin embargo, para nosotras y nosotros
defensores de derechos humanos y constructores de paz, son una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro podemos hoy ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros estamos hoy llamados a ser actores de esperanza. Que ese sea el fruto de esta reunión y que abramos nuevas iniciativas y nuevos procesos. Gracias. Yeah, thank you, Miguel. Muchas gracias, Miguel. As Steven Staples have to leave us fairly soon, Entonces, como Steven Staples tiene que salir pronto, me parece útil que se sume al debate y luego vamos a ver cómo vamos a continuar con la conversación. Así que bienvenido, Steven. Qué bien que vengas a hablar después de México. Los dos lados de la moneda. Como sabemos, los líderes globales están en Canadá hoy para la reunión del G7. El presidente Trump estuvo ayer. Hoy los líderes hablan con otros líderes globales de África, de Sudáfrica, Brasil, India. Lo que antes era el G20, una convención hace una generación en Canadá que quería ir más allá de los poderes centrales para crear un consenso mayor a nivel mundial y un mayor sentido de cooperación internacional más allá de los estados con armas nucleares. Me parecía interesante leer el llamado de Helsinki. Eso está antes de mis tiempos. Yo soy activista postguerra mundial y ahora soy presidente del Consejo Internacional de Paz, pero me llamó la atención la previsión que tenían y las lecciones importantes que nos tienen hoy, 50 años después, y es un buen tiempo para revisitar esos principios, algunos de los cuales su momento eran muy controvertidos. Por ejemplo, la deferencia a la soberanía nacional. ¿Qué pasa dentro de esos países? Creo que esto ha tenido una evolución desde aquellos tiempos, de forma buena y forma no tan buena, porque hay mucha responsabilidad de proteger, y esa doctrina fue un desastre en Líbano. Y ahí Canadá estuvo de partícipe en ese bombardeo junto con Italia en esa situación terrible. Nadie lo habla ya, pero me parece algo que me llamó la atención es la calidad de Estados-naciones, algo único y una idea que hemos llegado a aceptar, que el Estado-nación tiene una voz en pie igual en Naciones Unidas, pero eso no ha sido siempre el caso. Si pienso en el comentario, lo que comentaba David, y pensando en los centros de poder, ámbitos de influencia, no solamente en el siglo XX, sino mirando hacia atrás al siglo XIX. Y desde mi punto de vista, aquí al norte de América, de las Américas, aquí en Canadá, nos estamos enfrentando en Canadá, donde antes veíamos nuestra influencia dentro de los mismos tipos de procesos como Helsinki, cooperación internacional. Por eso estuvo presente Canadá junto con sus aliados europeos, junto con los Estados Unidos hace 50 años. Siempre hemos buscado una influencia como el poder de en medio, no uno de los grandes, sino uno para ser mediador, una voz de moderación.
Y en parte eso fue fundamentado como en el documento de Helsinki, que fue un reconocimiento que debemos estar preparados para aceptar los deseos de otros países que son los mismos que deseamos para nosotros, que todos merecemos la seguridad. Todos tenemos el derecho de defender nuestra seguridad y llevar nuestros temas al ámbito internacional para que se tomen con mucha seriedad. En este momento, Canadá, 50 años después, está intentando navegar ese realineamiento que está pasando en la política internacional, con los cambios en la relación con Estados Unidos, pero no es el único escenario. Que ahora estamos girando la mirada más hacia Europa, donde sí tenemos más tratados. Vemos que la relación con Estados Unidos no está funcionando de la forma que queremos y estamos buscando nuevas alianzas, pero no lo estamos haciendo. O sea, vemos que no se basa en paz y entendimiento, sino que estamos buscando rearmar Europa y queremos un lugar en esta mesa del rearmamiento, y eso está pasando más rápido de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, ¿qué pasa en nuestro gobierno? En este giro fuera de Estados Unidos hacia Europa está pasando por un eje de militarización. Entonces, falta un acuerdo importante, un elemento importante que es cooperación internacional, mayor cooperación internacional para soluciones con paz. Entonces, realmente esa conmemoración de 50 años viene en un momento clave. Y en Canadá somos una nación compuesta de personas que han venido de otros lugares. Sí estamos ocupando tierras indígenas y puedo decir que no hemos llegado a una reconciliación real de esa situación. Pero luego hemos visto olas y olas de personas que han llegado desde América Latina, Europa, Asia, todos huyendo de guerras y en la búsqueda de paz y justicia y la posibilidad de vivir con su libertad personal. Esto de Helsinki fue uno de los temas fuertes, que fue la reunificación de las familias. Por dicha, los canadienses estamos todavía a favor de la inmigración, aunque no estamos inmunes al sentimiento anti-inmigrante. Entonces, quiero felicitar a las personas que se han comprometido con este trabajo y en este aniversario quiero que corra la voz que hay una forma de seguir adelante que es el antítesis de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo El punto no es que ocupamos o que queremos la misma militarización, pero con otros aliados, sino que hay que cambiar para buscar paz y justicia desde una alianza internacional, fortaleciendo instituciones como las Naciones Unidas. Y esperamos que a través de nuestro trabajo podamos regresar a ese punto como sociedad civil. Es muy importante reconocer como Helsinki y los otros comités de derechos humanos. De nuevo, necesitamos trabajar para fortalecer la voluntad política y cómo Thank you, podemos Steve. mostrar el camino a nuestros It's líderes electos. very similar situation with Canada Entonces, and the una Nordic countries. situación muy And similar entre Canadá y los países nórdicos. it's really, as Leo started to say, that Como decía we are Leo, in a different time where we have to rely estamos more on each realmente en other, otro and tiempo. Tenemos que that depender unos it's de otros. also necessary to build these Y global eso es alliances. So necesario Leo, you para wanted to las say alianzas something, please. globales. Ahí, Leo, te paso la palabra. Yes, just what Steve talked at the end. Entonces, lo que I estaba think diciendo very Steve al important final, as a muy measure importante, como of, una medida, disposition to make alliances. una disposición para This formar is alianzas. the question of the migrants.
Es el tema de los migrantes. It's very hard to understand. Es muy difícil entender. Los migrantes no tienen una organización vertical y no pueden ser una fuerza en términos políticos, pero en América Latina, y creo que esto es la diferencia con América Latina y otros continentes, aquí en América Latina hay migrantes que, entre paréntesis, en la escala global, en los 90 hablábamos de 60 millones de personas forzadas de dejar sus hogares y el año pasado son 122 millones. Entonces, ¿cómo podemos construir una estructura en este nivel sin estructura, que es característica de la migración? Es un paso bastante importante en una conferencia que al final llegamos a la conclusión que hay cada vez menos posibilidad de entendimiento entre México y Estados Unidos para que los migrantes puedan llegar. Entonces, ¿por qué no construimos una alternativa para promover una cultura de nuevo asentamiento en diferentes partes donde hay tierra, donde se puedan formar comunidades con el apoyo de los gobiernos, apoyo financiero? Hay necesidades. También si hablamos de los países del norte global, aquí tengo las cifras exactas, que para los gastos militares hay más de 90% más gastos militares de lo que hay para ayudar a la raíz del problema, que que obliga a las personas a dejar sus países. Entonces yo creo que hay un catalizador, por lo menos en América Central, México, en esta parte, pero también que llega y involucra también a Haití y otros países, donde podría ser un gatillo para que se junten las personas, para crear proyectos, puede ser en universidades, con médicos, en cualquier lugar donde se puede superar las dificultades, que son uno de los síntomas mayores de nuestros tiempos, que es la causa de una división política entre, por ejemplo, la ultraderecha y los liberales de la izquierda por todo el mundo. Muchas gracias. Ahora hay un mensaje de Joseph Gerson, está viajando y no puede participar, tampoco Aida. Lo bueno con todo eso es que cuando somos pocos y pocas, podemos tener un debate más a fondo. Así que vamos a continuar un tiempo más. Tampoco es obligatorio usar todo el tiempo hasta otros 40 minutos, pero si tenemos la oportunidad
sabiendo que Steve se tiene que ir dentro de 10 minutos, me dio gusto escuchar que esa tendencia de xenofóbica en Canadá no tiene el mismo auge que en otros lugares. En Suecia, lamentablemente, vemos que los políticos de la izquierda más y más, cada vez más, están usando retórica de la ultraderecha, empezando a hablar de quitarle la ciudadanía a las personas. Bueno, son tiempos peligrosos en esos aspectos, pero hay de los sindicatos del centro de La Palma en Suecia, están manteniendo una buena línea, pero han dicho que el financiamiento público del centro a La Palma se ha quitado, se ha eliminado y va a dirigirse más hacia los partidos de la derecha para su trabajo, nunca antes visto en nuestro contexto. Pero bueno, la seguridad común tiene bien establecido intelectualmente. Conocemos esto con la Federación de Sindicatos, el Centro La Palme, y eso conecta bien con lo que decía Leo Gabriel. ¿Cuál es la tendencia? Y no podemos esperar a los gobiernos, lo tenemos que hacer nosotros y nosotras mismas. El proceso en 1975 fue, y también la Comisión de La Palma en 1982, eso sí fue lidiado por los gobiernos y ahora está en nuestras manos. No sabemos si es mejor que los partidos políticos, pero si vemos la tendencia en la seguridad común, es muy fácil conectarnos con el Acuerdo de Helsinki. En términos de derechos humanos, sí se menciona explícitamente en los acuerdos de Helsinki sobre el derecho cultural, derechos sociales, no es solamente derechos civiles, pero bastante cuando se acorta, la parte de los derechos humanos queda fuera. Y eso fue el enfoque principal del trabajo posterior. Escuchamos cómo el Comité de Ciudadanos de Helsinki en Ucrania y en ese momento fueron mandados al Gulag y luego. El problema es que el mismo Comité Helsinki, no todos, pero algunos sí están atacando al movimiento de paz. Y esto lo vemos mucho en Noruega, donde hay 24 empleados que usan su poder para hacer cualquier cosa de apagar las voces independientes por la paz. Y en la televisión nacional tienen un programa que ataca al vocero de ese Partido de la Paz. Y una de las voces más fuertes es en televisión nacional es del Comité Helsinki. Entonces, hay algo nuevo que es muy raro, que habla, por ejemplo, en la Declaración de la ONU, que los derechos humanos son indivisibles, pero ahora solo hablamos de derechos civiles en Rusia y Belarus y otros que están en contra de derechos humanos. Entonces hay un doble estándar. Es la situación donde vemos al final que algunos de los comités del Helsinki sí están viendo los problemas. Defensores de derechos civiles en Suecia han hecho un buen informe que también es accesible en inglés. Sí defienden a los activistas pro medio ambiente y reconocen que hay una reducción en el espacio de activar, pero no hablan del movimiento por la paz. Entonces, las tendencias es que tenemos que tratar de ganar que nos miren.
If you're on a foreign agent in Russia, you can still work. You just have to put Entonces, this los stamp on what you agentes do. But now extranjeros they en are Rusia persona sí non pueden grata in trabajar, Russia, pero amnesty. ahora son So personas no there is gratas. these, we have to defend Amnesty, of course, in this, and they've been one of the Entonces, human rights tenemos que organizations that defender la really have amnistía not used double standards. y But we tratar see some de very positive signs. Just contrarrestar received esos report dobles from Friends of estándares. the Earth Europe meeting, Pero hay un and informe de Friends la of reunión Sweden have europea been de pushing Amigos de this la peace Tierra agenda many y long también years. están And tratando, now suddenly ya lo han hecho they durante told us años, de that they missed, apoyar los there were movimientos de 3 paz sessions. They went to 2 of them, y dice but it que was in the third le session where hacen the falta peace las sesiones. appeal Y was fue en very la well tercera received, sesión donde el llamado a and la paz it fue became bien part of the recibida official program for Friends of the y Earth se Europe. integró como parte And oficial the same de thing defensa de la happened at tierra the Europa, Amigos de Conservation la Tierra Society in Europa Sweden y a la week ago, Sociedad de and that is a Conservación en conservation society Suecia. with a chapter Y in eso every fue, municipality in Sweden, es 292 una chapters. organización que tiene un capítulo And en we had cada mobilized a eh, lot of people to make a parte de motion a Suecia. little bit for this peace and climate justice and so on. Entonces estamos The hablando board de la said paz, la no, justicia we cannot deal with climática. that issue right. La They were Junta not against Directiva it dijo, totally. no And estamos en tactically we contra de just ese tema, pero put peace estratégicamente only no in their answer. podemos. And it Para was accepted. sumar a la And paz, in the 40 group se of 40 puede, people pues, of discussing, actually entre las everybody 40 except 2, personas 3 que estaban en people la were reunión, for solo the motion. 2 o 3 So, estaban en and this, contra, el resto what is estaban a favor saying also is that de the la peace moción de movement, integrar although it's el growing término in de Sweden, paz. it's threefold Aunque el movimiento de la paz membership por la in paz the en last 2 Suecia years. está Still, creciendo, people are under very pressure. aún But así in hay the muchas personas environmental que movement, when it was sienten discussed now at mucha this Conservation presión. Society, there's a Y lot aquí en el more energy. movimiento pro So ambiente this bringing the movements together, that's what we can help es hope parte de eso, for de with the juntar Helsinki los Plus 50 process, movimientos, que es nuestra and with the esperanza para el understanding proceso that de Leo have Helsinki told más us that 50. now it's in our Y con hands. ese And with the entendimiento que dice message that Leo, we had in que the está previous session en where we had nuestras Aldo manos, y Sow lo que from vimos en la sesión Senegal, who anterior, is an organizer que of había a el compañero de network in Senegal, 16 Western organizador de una African red countries who en 16 struggles países for de África water del rights, for Oeste, seed rights, and it's really a que grassroots están movement who is hablando now de inviting us los to the derechos al workshop for agua, in y Benin. es un So movimiento de let's hope we base. can contribute to step by step in this direction. Esperamos Leo. que podemos contribuir paso a paso a este proceso. Just to go on a little bit with these signs of Si hope, podemos continuar you un just poquito más con esa mentioned, ciencia de la Carlos, esperanza que I se wanted to mencionó, tell 2 things about an area where I live in. quería decir 2 cosas de First, in una área Germany, donde la he visto. the Uno en Social Alemania, Democratic Party, el Partido Social really Democrático, the grassroots organizations, que es una which organización is de base, las organizaciones de bases youth and also de quite juventud important sociodemocrática, sector of the medium un sector muy importante range of the Social Democratic en Party. el They rango medio del published partido, a week ago publicaron hace una semana a so-called manifesto. un They llamado are manifiesto, outspoken en donde against hablan fuertemente yes. Estoy en comunicación, te llamo después. And the outspoken, excuse me, I lost it. No, yes. So, Perdón. of course, Entonces, immediately the Minister por of supuesto, Defense, who is a Social inmediatamente Democrat, el ministro and the de head of the Defensa, party, Clint que es Kyle, encabeza el accused partido, them of acusó being a estos outside jóvenes a the estar realistic world, fuera del mundo which realista. they were against. But there was a broad alliance Pero había una alianza amplia con apoyo de la izquierda y los de centro izquierda. Entonces algo está pasando. Y en mi país,
el expresidente de Austria, Fischer, fue entrevistado y en esa entrevista dijo, dirigiéndose hacia la comunidad judía que han estado en la vanguardia del movimiento por la paz, dijo que ustedes están promoviendo antisemitismo con su actitud, porque lo más que estás siendo más visible, más y más personas van a decir que ustedes están son antisemitas ustedes. Y eso tuvo un eco sorpresivamente. Y desde que empezaron las guerras en los medios oficiales, desde ese punto me invitaron a participar en debates públicos, de compartir mi punto de vista. Bueno, hay algunas cosas sucediendo y algunas son en sentido positivo. Anna? Yeah, I just want to follow up on what Leo said just now. Entonces quiero darle And seguimiento a algo I que think dijo if you Leo ever, hace poco. forget that the law of Nunca debemos dialectics olvidar la still ley de works. dialéctico And, y esto and sigue funcionando, so we sigue can see operando. whenever we have these authoritarian figures popping Cuando up, vemos you esas saw it figuras recently in the States, autoritarios que that están there's a surgiendo más huge y más, por ejemplo, en pushback Estados Unidos, against hay una Trump's reacción fuerte how contra he has la forma en que Trump what he did with ICE está maniobrando con ICE, immigrants, etc. arrestando inmigrantes. Many people are very Entonces, muchas full of personas despair at the moment. I sienten all mucha over the place. desesperación, But lo there escucho is en still todas this, partes, pero the igual possibility of sigue la agency. posibilidad You can, de at least agencia. in democratic countries, you have Por lo menos en los países quite a democráticos wide space hay un espacio reacting. amplio para So reaccionar. that was just it. Thank you, Leo. Eso nomás. Gracias, Leo. Like to continue there, it seems like the buzzword Entonces, at the Friends of the Earth me Europe parece que la meeting, which opened clave all the gates, was peace on en earth and peace with earth. Entonces la frase es paz en el mundo y paz con el mundo. Y es una noción simplista, pero eso conecta con el corazón. Lo hemos visto en Suecia desde hace 10 años y últimamente ha sido usado por muchas otras personas. Y va más allá de la forma estándar de hacer política doméstica, de poder unir diferentes temas. Y eso es una esperanza que necesitamos. Ahí para Ludmila tengo una pregunta. Veo que ese tipo de ideas básicas para decir que ahora tenemos que trabajar por la paz en la tierra y la paz con la tierra son cosas básicas que yo esperaría que el proceso de Helsinki+50 puede ser un punto de encuentro para, por ejemplo, involucrarse en los pueblos, los ecopueblos, ecoaldeas en Rusia y en Ucrania. Y más recientemente, Vía Campesina en Suecia organizó una conferencia con experiencias del campo en Ucrania, donde fue claro cuando hubo el bombardeo de parte de Rusia contra las plantas eléctricas, toda la industria agropecuaria entró en crisis. Y lo que está salvando al campo son los campesinos, los agricultores pequeños que pueden dar trabajo a las personas desplazadas.
Y ese tipo de trabajo inmediato en las comunidades locales, que lo vemos también en Suecia con ahora lo podemos, eso lo podemos hacer en todos los casi 200 comunidades. Se conecta con otras ideas para las migraciones en América Central. Tenemos que demostrar la agencia que las personas que tienen cosas en común pueden hacer cuando se juntan. Cuando tuvimos la idea, ustedes tuvieron la idea de contacto entre rusos y gente de Ucrania. Bueno, espero que sigues ahí, Ludmila. Oh, but Yuri, maybe you have some comment on this O tal vez Yuri, puedes tener algún comentario. people-to-people contact, Russia, Ukraine, Ese contacto westward persona a and persona south. entre grupos locales con otros grupos locales. Entonces me parece una idea de diálogo es maravilloso, un diálogo basado of course, with no justification of deadly attacks on Ukrainian cities from que Russian army. no puede validar los ataques mortales de Rusia hacia Ucrania, pero puede haber contacto en base a derechos humanos. ¿Cómo podemos construir más democracia basada en derechos humanos aquí en Ucrania, también en Rusia? Espero que podría haber millones de personas en Rusia que se niegan a participar en esta violencia, que podría terminar como la guerra de Vietnam, donde se termina, donde la gente se niega a matar. También noté que mencionaste la amnistía. La amnistía es bueno en términos de valores, pero algunos a veces la amnistía es muy buena y agradezco que hayan reportado sobre mi caso en términos de los problemas de la libertad de expresión en Ucrania, que la persecución por obstrucción de la paz, pero lastimosamente actualmente la amnistía también ayuda al gobierno de Ucrania, que no hay buen trato hacia los prisioneros de conciencia. Entonces hay algunos voceros que dicen que no hay problemas aquí. Pero el Comité contra la Tortura de ONU en su informe reconoció los esfuerzos del gobierno de Ucrania para parar las tendencias malas, pero también expresan preocupaciones serias sobre torturas supuestos sobre de prisioneros de guerra y también de prisioneros de conciencia. Y da mucha vergüenza que el director de Amnistía de Ucrania dice que está bien librar la guerra agresivamente si sigues las reglas internacionales de la guerra. Entonces, hay leyes que restringen la crueldad en la guerra, pero no hay forma en que puede justificar librar la guerra en sí, porque las guerras están prohibidas por la Carta Magna de la ONU, porque obliga a los países a seguir buscando soluciones pacíficas. Y en este caso, la Ucrania está bajo ataque de los que quieren guerra. Y necesitamos buscar más transparencia y democracia
pero los ataques sobre la resolución pacífica de los conflictos están llenos de malas informaciones, informaciones falsas, entonces hay que contrarrestar e ir en contra de esa información falsa. Muchas gracias, Yuri. Ludmila, ¿escuchaste la pregunta? Ah. Ahí sí me gustaría que yo iba a salir. Entonces, básicamente en Suecia tenemos esa frase, paz en la tierra y paz con la tierra. Entonces hay un movimiento de transición donde, por ejemplo, había una crisis climática. La gente empezó a entender que si la crisis climática continúa, no vamos a estar aquí, no podemos sobrevivir. Entonces hubo como un llamado a sembrar papas y esto pasó en casi todas las municipalidades del país. Entonces eso también tenía el elemento de llamar a un llamado por la paz. O sea, solo nos enfocamos en lo que es práctica, que es beneficioso y la paz está bien también. Entonces ellos tienen más fuerza que el movimiento por la paz porque están haciendo acciones prácticas. También conocemos del movimiento ecoaldeas en Rusia, que también es algo fuerte en Ucrania y en el campo es algo muy importante durante la guerra, porque, por ejemplo, cuando bombardean el sistema eléctrico, agroindustria viene para abajo, tuvieron que matar a 5 millones de pollos, pero los agricultores pequeños están produciendo la comida y están dando albergue a las personas desplazadas, están dando trabajo en el sector. Entonces vemos que es una cooperación para cosas generales, paz en la tierra, paz con la tierra, y hay otros mensajes. Entonces, quería preguntarte sobre eso. Vos que estabas en ese contacto directo, ¿qué piensas desde la perspectiva de Ucrania? Mi aporte sería de cómo trabajamos con los grupos de mujeres, principalmente con lideresas comunitarias, incluyendo mujeres en los territorios ocupados. Entonces, eso de los proyectos prácticos es clave, donde la posibilidad, sumando la palabra cooperación, o sea, podríamos decir es muy temprano hablar de cooperación entre los rusos y los ucranianos, pero me refiero a personas que siguen en los países, que no están en los países, pero los que sí están en los países, estamos apoyando el diálogo. Y eso es algo muy importante dentro de unas reglas de seguridad, por ejemplo, para las mujeres que puedan participar con seguridad. Entonces, en el contexto de Ucrania no se podría hablar de paz, en Rusia no se podría hablar de guerra. Entonces, es un reto grande, pero es el fundamento, es la base de una paz duradera. Porque estos conflictos militares, como está pasando por las tensiones entre dos países, sin referirme a la ONU y otros países, pero entre los dos países se basó bastante sobre alienación, separación, retórica de odio. Y para combatirlo necesitamos encontrar la forma de reiniciar el diálogo. Y ese diálogo, alguna interacción, cierta interacción entre sociedades civiles sería una opción para una paz duradera. Donde se podría dar lugar a unas propuestas prácticas
Entonces, en el conflicto ruso-Ucrania es la reunificación de familias, no solamente por temas ideológicos, pero es algo muy deseado en la agenda política de ambos países. Entonces, hay que cambiar de una dinámica muy de la base, muy a nivel humano, muy a nivel de la familia. Eso es la fundación que podría dar lugar con cierta infraestructura que podría ser también una plataforma para las comunidades y para los mandatos, las administraciones, para trabajar en conjunto, porque es lo que toca en ciertas áreas ocupadas. Están entre dos jurisdicciones, entonces es necesario esa cooperación. Entonces, en resumen, yo creo que diálogo a nivel de la sociedad civil podríamos ver el liderazgo de las mujeres y están involucradas en trabajo de sanación humanitaria, también psicosocial en las comunidades. Y este trabajo que hacen las mujeres y elevarlo a nivel de tomadores de decisión y participantes en negociaciones de paz, porque también estamos trabajando en la inclusión de mujeres en el proceso de paz. Está pasando muy a nivel élite, tras las puertas cerradas, y cómo podemos abrir las puertas a la sociedad civil. Es un reto muy grande en un contexto muy autoritario. Pero inevitablemente, revisando los acuerdos de seguridad europeos, será parte del proceso de paz entre Rusia y Ucrania, porque involucra el contexto europeo. Son parte y creemos que la sociedad civil debe ser partícipe, sobre todo las mujeres, porque tenemos herramientas, existen herramientas internacionales o resoluciones específicas que pueden apoyar la participación de mujeres en estos espacios. Muchas gracias. Y esa reunificación familiar, ese tema también fue muy central en 1975. Y yo creo firmemente que no debemos obviar algo que se podría verse como un tema muy estrecho, pero al contrario, eso es lo que podría abrir los portones. Así que muchas gracias por tu aporte. Y en general, pensamos que el tema de migración es algo nuevo comparado con hace 50 años. Y es ahí donde tenemos que tener un enfoque que también abarca a la diáspora. Y hay diásporas tanto de rusos como belarrusos, como ucranios, y es un problemática en el oeste, en el occidente, y preocupante, donde también está el tema de objeción a conciencia. En este contexto, quiero hacerle una pregunta a Ludmila y Yuri. Lo que ustedes describen es un fenómeno reciente comparado con hace 2 años, por ejemplo. ¿Es algo que ustedes sienten que hay un acuerdo un acuerdo tácito en la población, o es algo nuevo, o si al contrario siempre ha sido presente? No sé, Yuri, yo podría dar mi aporte. Primero, retomando lo que dijo Thor, porque reunificación familiar es parte también de ese proceso de reconciliación, que va a ser a su vez parte del proceso de paz eventualmente.
y tenemos que prepararnos por ello. Y el proceso de reconciliación primero es dentro del del país con Rusia. O sea, el tejido social está muy interrumpido. Hay muchos migrantes, gente que ha salido de Rusia por diferentes motivos y luego entre los países, Rusia, Ucrania. Hay un daño a la relación al punto, obviamente, de la guerra. Pero como mencionaste, entre Rusia y el resto del occidente, Rusia y Europa, también a los ojos de la gente europea, ahora todo el país, no solamente las personas que tomaron la decisión sobre la guerra, pero todos los rusos es un enemigo, alguien que hay que castigar, que hay que eliminar, que la gente que está en la oposición también tienen mucho tema. Y en términos de la tensión, esa tensión existía, sobre todo en la parte occidental de Ucrania, pero casi ha sido cultivado y explotado con propaganda para dirigir, para llevar la atención a un punto de estallar. Y hubo un momento en 2014 cuando la tensión de nuevo fue explotado y empezó la acción militar y no voy a adentrarme en los detalles de lo que pasó, pero escaló porque era la voluntad política de permitirlo escalar. Entonces, para la sociedad civil, hubo unos esfuerzos, hicieron lo que pudieron, pero claramente es otra etapa en donde todo el mundo está pensando cómo podemos arrestarlo, no dejar que continúe. Pero tiene muchos elementos en donde la historia nos demuestra que la guerra puede reiniciarse. Y eso es la lección de la historia que puede ser más severa en una etapa más grave, más intenso. Así que ya tenemos que prever y empezar a trabajar para sanar, para retejer este tejido social en todos los niveles, también con Europa. Así que la voz de las personas, bueno, que la gente creía de parte de los políticos y para todos que continuar la guerra es mejor, o sea, en Ucrania, en Europa. Muchas gracias. También veo que Yuri dice que hay un diálogo, una plataforma para diálogo global. Pienso que lo que dijo Ludmila es esencial, la parte práctica de estos asuntos. Porque yo pienso que hay un límite en ese tipo de reunión en Zoom. Y en general, la forma oficial de liberar la política es un limitante. Lo que necesitamos es hacer cosas juntas, prácticas, y en eso hay conversación, hay conexión. Entonces aquí, Karin, muchas gracias por esa sesión. Y Ludmila me inspiró para presentar dos preguntas. Primero, ¿qué podrías decir sobre la región Donbass? ¿Qué pasa? ¿Cómo es su actitud hacia los rusos? Si es similar al resto de Ucrania. Y la otra pregunta es, ¿cómo estas personas que escuchan la propaganda? Bueno, es así. Hay más hostilidad cuando hay guerra. Pero ¿cómo piensan
que, ¿cómo piensa que podría terminar la guerra si están buscando cada vez más armas? ¿Cómo puede terminar la guerra cuando hay más armas? Tal vez Yuri puede hablar de Donbass y Ucrania, pero en nuestras capacitaciones de la región, con mujeres de la región de Donbass, tenemos muchas conversaciones. Y una cosa que debo decir para iniciar, que tanto Rusia como Ucrania no fue solamente sociedad civil, sino también los poderes políticos, pues es muy polarizado, no hay un solo punto de vista. Ahora hay una mayoría abrumante en ambos países que quiere que finalice la guerra, con diferentes perspectivas políticas, pero quieren que termine la guerra. Eso es algo de que estoy segura. Y en la región Donbass, históricamente es más pro-Rusia, que tenían el idioma ruso. O sea, yo me crié en Crimea y cuando era parte de Ucrania, pero todo era en ruso, idioma, educación. Mi mamá es ucrania, pero también quería que Crimea fuera parte de Rusia por las conexiones históricas. Eso se sentía como natural. Y diría que en Donbass yo creo que hay personas que se fueron, que fueron más pro Ucrania y no querían ser parte de Rusia. Y hay otras personas que también vio cómo fue el comportamiento del gobierno de Ucrania en 2015, 2016. O sea, estaban viendo las muertes a través de las acciones militares de su propio ejército. Entonces, el consenso realmente es que todos quieren que termine la guerra, porque es demasiado para los humanos. Y todavía están cargando, o sea, están aguantando, pasando sufrimiento, están viviendo bombardamientos. Quisiera decir que esta sesión no es sobre Ucrania-Rusia, no debería de ocupar tanto tiempo y es una conversación más amplia. Entonces, tal vez podemos hacer otra conversación. Tendría mucho gusto en It's participar. time to wind up, and Entonces, I vamos a ir think cerrando. Miguel could sense some Pienso que tal vez Miguel similarity in spite of that there is so podría much sentir differences. alguna similitud I think a we pesar give de the las last diferencias. American in this, Vamos a dar the al last word we último give to Miguel. See americano what you presente. Vamos a say. darle la palabra a Miguel. Bueno, me ha parecido una reunión muy, muy enriquecedora, muy madura. El hecho de estar de varias regiones y visiones me parece que es muy sólida. Y este reto que estamos platicando de qué iniciativa generar, me parece que ese es el camino, tanto para todo este tema central y fundamental de Ucrania y Rusia, como para todos los demás. Así que yo lo sugeriría es que este espacio se vuelva a reunir, que no sé si con el mismo formato de 3 bloques o con uno solo, pero recoger de todo lo que se haya dicho, qué ideas de propuestas e iniciativas hay y que este evento ya genere un proceso. Así que yo diría bienvenidas las ideas de propuesta y no sé si pedirle a Tord que puedan hacer una síntesis de las ideas principales de la reunión, que nos los manden y hacemos una próxima reunión para tratar de aterrizar alguna iniciativa. Thank you, Miguel, and everybody else. Muchas gracias, Miguel, y todas las demás personas.
Aquí a las 11:30 en punto vamos a terminar esta última sesión. Agradezco mucho que su participación para tener esa reunión, y realmente necesitamos salir de Europa. Necesitamos también involucrar a Asia, América del Sur, América del Norte. Esperamos que podamos continuar ese proceso y lo vamos a hacer, lo vamos a continuar virtualmente, también presencial en Helsinki, en el 1 de julio y en agosto también. Adiós, muchas gracias a las intérpretes. Agradecemos mucho por su esfuerzo.